Un enfermero fue injustamente despedido por ayudar a una anciana humilde con ropas sucias hace 5 días. Quedó paralizado al recibir una llamada. Armando Salazar estaba terminando otro día agotador en el Hospital San Ángel, ubicado en el corazón de Guadalajara. Mientras se despedía de sus colegas y revisaba los últimos informes, el cansancio se hacía sentir en sus hombros. Armando, de estatura media, con cabello castaño y ojos atentos, parecía cargar el peso del mundo sobre sus espaldas. Casado con Estela, una maestra de primaria, tenía una hija de 5 años. Mañana será otro día, se dijo a sí mismo mientras se cambiaba en el vestuario. Sus colegas hablaban sobre la noche que se acercaba. ¿Vas a alguna fiesta hoy, Armando?, preguntó uno de ellos con una sonrisa pícara. No, amigos, mi fiesta es con los libros de medicina y ayudando a Valeria con sus tareas, respondió Armando con una sonrisa cansada. Era un enfermero entregado, en camino a convertirse en médico. Las noches eran largas, divididas entre el estudio y el cuidado de su hija. Su esposa, Estela, también enfrentaba jornadas dobles entre enseñar y cuidar de la casa. En casa, Armando intentaba equilibrar su tiempo entre ayudar a su esposa y dedicarse a sus estudios. Caminando por el estacionamiento del hospital, reflexionaba sobre su trayectoria. Venía de una familia humilde y cada logro era fruto de un esfuerzo considerable. Conseguir empleo en el Hospital San Ángel, uno de los más renombrados de la ciudad, fue un hito importante en su vida. «Llegarás lejos, Armando, nunca dudes de ello», resonaba la voz de su difunto padre en su cabeza casi a diario. Al entrar en su coche, un modelo antiguo pero confiable llamó a Estela. «Hola, amor, ya voy en camino. ¿Necesitas que compre algo?», preguntó Armando del otro lado de la línea. Estela, con su voz siempre dulce, respondió: «No, querido, solo ven con seguridad». Armando llegó a casa exhausto, pero con una leve sonrisa en los labios. Al entrar fue recibido por un cálido «buenas noches» de Estela, quien estaba en la cocina preparando la cena. «¿Cómo fue tu día, querido?», preguntó ella, volviéndose para recibirlo con una sonrisa radiante. «Estoy contento, Estela», respondió Armando abrazándola. «Estaba ansioso por empezar a trabajar en San Ángel. Sabes que necesitamos el dinero, especialmente ahora con los costos del tratamiento de Victoria». La pequeña Victoria, la hija de 5 años de Armando, padecía una enfermedad rara que requería cuidados continuos y costosos. Todo el dinero que Armando y Estela ganaban se destinaba al tratamiento de la niña. «Sé que estás haciendo todo lo que puedes», dijo Estela, mirándolo con ojos comprensivos. «¿Y cómo van las cosas en el hospital? Pareces un poco preocupado», preguntó Armando. Le contó sobre su jefe, el doctor Sandoval, quien no facilitaba las cosas. «Es exigente y parece que nada de lo que hago es suficiente», se desahogó Armando. «Pero por eso estás estudiando para ser médico, ¿no es así? Para poder hacer más por Victoria y otros pacientes», recordó Estela mientras servía la cena. «Sí, es verdad. Cada día que paso en ese hospital aprendo más y eso me da fuerza para seguir adelante con los estudios», acordó Armando, tomando la mano de su esposa en agradecimiento. Después de la cena, mientras Estela arreglaba la cocina, Armando fue al cuarto de Victoria, que ya dormía. Mientras la miraba dormida como un angelito que ni parecía estar enferma, sintió una oleada de determinación. «Haré todo lo posible para darte una vida mejor, mi pequeña», prometió en silencio. En ese momento, el cansancio dio paso a una renovada sensación de propósito. Armando sabía que el camino sería largo y difícil, pero mirando a Victoria, estaba seguro de que valdría la pena. A la mañana siguiente, Armando despertó antes del amanecer, preparándose para otro día desafiante. Antes de ir al trabajo, tenía un compromiso crucial: llevar a Victoria a una consulta médica de rutina. La tranquila atmósfera de la mañana no mostraba las tormentas de preocupaciones que se formaban en su mente. Al llegar al hospital pediátrico, Armando sostenía la pequeña mano de Victoria, intentando ocultar su ansiedad. La consulta transcurrió como de costumbre, hasta que el médico les dio una noticia inesperada. «El tratamiento de Victoria necesita intensificarse».
Esto significa un medicamento más efectivo pero también más caro que necesitamos importar, explicó el médico. El corazón de Armando se hundió. ¿Cómo podría asumir esos costos adicionales? En el camino de regreso a casa, Armando estaba absorto en sus pensamientos. Empezó a considerar todas las posibilidades para aumentar sus ingresos. Quizás pueda tomar turnos adicionales en el hospital, pensó, desesperado por encontrar una solución. La preocupación se reflejaba en el rostro de Armando mientras Victoria, ajena a los problemas de los adultos, canturreaba una canción infantil en el asiento trasero del coche. Dejando a Victoria en casa con Estela, Armando se apresuró hacia el Hospital San Ángel. La urgencia del momento le hizo perder la noción del tiempo y llegó 5 minutos tarde. Al entrar, fue confrontado por el doctor Sandoval. «Armando Salazar, estás tarde», dijo el doctor Sandoval con un tono de reproche. Armando intentó explicar. «Doctor Sandoval, tuve una consulta médica importante con mi hija esta mañana», pero fue interrumpido por el doctor Sandoval, quien dijo fríamente: «Armando, eres nuevo aquí. Esperamos puntualidad. Esto no puede repetirse». Armando asintió conteniendo la frustración y preocupación que amenazaban con desbordarse. Después de un inicio de mañana tumultuoso, el resto del día de Armando en el Hospital San Ángel transcurrió sin mayores incidentes. Se dedicó a cada paciente con la atención y cuidado que siempre valoró en su trabajo. El hospital, reconocido por su excelencia y clientela acomodada, mantenía un ambiente de calma y sofisticación. Durante su breve descanso, Armando se retiró a un pequeño cuarto reservado para los trabajadores, buscando un momento de tranquilidad en medio del caos de su día. Mientras descansaba, los pensamientos de Armando oscilaban entre la preocupación por Victoria y la presión en el trabajo. Solo deseaba unos minutos más de sosiego antes de retomar sus tareas. Sin embargo, ese breve momento de paz fue interrumpido por un alboroto inusual proveniente de la recepción. Curioso y preocupado, Armando decidió ver qué estaba sucediendo. Al llegar a la recepción, se encontró con una escena caótica. Una anciana vestida con ropa sucia y de aspecto humilde estaba claramente en apuros. Apenas podía mantenerse en pie y pedía ayuda con una voz débil y temblorosa. La recepcionista Mariana miraba a la señora con una expresión de incomodidad. «Por favor, necesito documentos o su tarjeta del seguro de salud para atenderla», dijo intentando mantener la compostura. La señora, visiblemente enferma, respondió con dificultad: «Yo no tengo mis documentos, por favor, ayúdenme». Su voz era un susurro desesperado y parecía a punto de desmayarse. Mariana, visiblemente molesta, respondió: «Lo siento, pero esto es un hospital privado. Necesita ir a un hospital público. No podemos atenderla aquí sin los documentos necesarios». La señora, cada vez más débil, se apoyaba en el mostrador, luchando por mantenerse consciente. Armando, observando la escena incrédulo, sintió una gran indignación. Sabía que el hospital era exclusivo, pero la condición de esa mujer era claramente crítica. ¿Dónde estaba el juramento que todos los médicos hacen al graduarse? Sin pensarlo 2 veces, se acercó. «Espera, ¿puedo ayudar?», dijo acercándose a la señora. «La llevaremos a uno de los consultorios para ver qué sucede». Mariana lo miró sorprendida, balbuceando algo sobre las políticas del hospital, pero Armando ya estaba ayudando a la señora a caminar hacia uno de los consultorios. Sabía que podría enfrentar consecuencias por su acción, pero la necesidad de ayudar a alguien en sufrimiento era más fuerte. Con una mezcla de ocupación y determinación, sostuvo a la señora por el brazo, guiándola cuidadosamente hasta un consultorio vacío. Una vez dentro, la señora, con un esfuerzo visible, preguntó: «Armando, ¿usted es médico?». Él respondió mientras la ayudaba a sentarse en una silla reclinable: «No soy enfermero, pero estoy estudiando mucho para ser médico algún día. Trabajo aquí desde hace poco, pero soy bueno en lo que hago». Armando evaluó rápidamente la condición de la señora. Notó que tenía una baja presión y sospechaba de un problema cardíaco. «Voy a medir su presión y le daré algo para estabilizarla», dijo mientras realizaba el procedimiento y conversaba con ella, intentando mantenerla consciente y tranquila. Después de medir la presión y hacer una breve auscultación,
Armando administró un medicamento para estabilizar la presión arterial de la señora. Esto debería ayudar con su presión, pero necesito un examen más detallado, especialmente para su corazón, explicó con evidente preocupación en su voz. Luego, decidió llevarla a la sala de descanso de los empleados, un lugar más privado donde no atraería la atención de la administración del hospital o de otros pacientes. Quédate aquí hasta que termine mi turno. Volveré para ver cómo estás y ayudar en lo que pueda, aseguró Armando, cubriéndola con una manta para garantizar su comodidad. La señora, ahora un poco más estable, miró a Armando con gratitud. Gracias, joven. Eres un ángel, dijo con una voz débil pero sincera. Armando sonrió levemente, aliviado de haber podido ayudar, pero sabía que aún tenía un largo día por delante. Salió de la habitación cerrando la puerta discretamente y volvió al trabajo, preocupado pero esperanzado en poder hacer más por la señora más tarde. Al final de su turno, Armando fue llamado abruptamente al despacho del doctor Sandoval, su jefe. Entró en la oficina, un espacio imponente que reflejaba la autoridad del doctor Sandoval en el hospital. Sentado detrás de un gran escritorio, el doctor Sandoval miraba a Armando con una expresión severa. Armando Salazar, otra vez tú, comenzó el doctor Sandoval con un tono que no dejaba lugar a dudas. Mariana me informó sobre el incidente de hoy. Atendiste a una anciana sin documentos y, lo peor de todo, sin medios para pagar. Eso es inaceptable, continuó el doctor Sandoval con un tono de reproche. Armando, manteniendo la compostura, intentó explicarse. Doctor Sandoval, entiendo la política del hospital, pero esa señora necesitaba ayuda. Todo ser humano merece ser tratado con dignidad, independientemente de su estatus social. Estoy dispuesto a asumir los costos del tratamiento, incluso si eso significa descontarlo de mi salario, expresó Armando. Sin embargo, el doctor Sandoval no permitió que Armando terminara. Salazar, lo que hiciste va en contra de todas nuestras reglas. Esto no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de principio. Estás despedido, puedes retirarte ahora, sentenció el doctor Sandoval con una voz fría, dejando en claro que no había espacio para discusión o apelación. Armando sintió una mezcla de indignación y desolación. Sabía que había hecho lo correcto al ayudar a la señora, pero ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Se levantó mirando por última vez al doctor Sandoval y salió de la oficina en silencio, caminando hacia la sala de descanso donde había dejado a la señora. Armando estaba envuelto en un mar de preocupaciones. Se preguntaba cómo sostendría a su familia y cuidaría de su hija ahora que había perdido el empleo. La responsabilidad pesaba en sus hombros, pero en ese momento sabía que necesitaba concentrarse en el bienestar de la señora a la que había ayudado. Al llegar a la sala, encontró a la señora dormida, su respiración ahora más estable. Con delicadeza, Armando la despertó. Disculpe por despertarla, pero necesito hablar con usted, dijo suavemente. La señora abrió los ojos lentamente, pareciendo un poco más fuerte que antes. ¿Cómo se siente?, preguntó Armando genuinamente preocupado. La señora miró a Armando con gratitud. Me siento mejor, gracias a ti, respondió. Pero no quiero causar más problemas. ¿Puedo irme ahora?, agregó. Sin embargo, Armando insistió. No puedo dejarla así. Por favor, venga conmigo a mi casa. Necesita un lugar para descansar y recuperarse, dijo con determinación. La señora dudó, pero la sincera preocupación de Armando la convenció. Está bien, acepto su amabilidad, dijo ella con una voz muy débil. Pero esto no te causó problemas, ¿verdad? Tu jefe, él no se quejó contigo, preguntó con preocupación. Armando hizo una pausa por un momento, pensando en cómo responder. Mi jefe es una persona difícil. Eso es cierto, comenzó Armando. Fui transferido aquí hace poco y ha sido riguroso con las reglas del hospital. Pero no se preocupe por eso ahora. Lo importante es que usted esté bien, dijo, tratando de mantener un tono neutro, evitando revelar la verdad sobre su despido. Armando luego ayudó a la señora a levantarse y la acompañó hasta la salida del hospital. Sentía una mezcla de emociones, preocupación por su propio futuro
satisfacción por haber hecho lo correcto y cierto alivio por dejar atrás un ambiente laboral tan rígido. Mientras caminaban lentamente, Armando pensaba en cómo explicaría la situación a Estela y cómo enfrentarían los desafíos venideros. Espero que le guste la comida que prepara mi esposa. Está cocinando una cena especial con mucho cariño. Ya le avisé sobre usted. Es una mujer muy comprensiva y acogedora, comentó Armando, tratando de mantener la conversación ligera. La señora se volteó hacia él, algo aprensiva. Tu esposa no se molestará por recibir una visita inesperada como yo, ¿verdad?, preguntó con voz frágil. Armando sonrió levemente. Por supuesto que no. Estela siempre ha sido increíble. Además tiene un gran corazón. No se preocupe, respondió con calma. Cuando Armando y la señora entraron en la casa, fueron recibidos por la cálida sonrisa de Estela. Ella los acogió sin mostrar signos de sorpresa o incomodidad. A pesar de no estar al tanto del despido de Armando, él por su parte se mantuvo tranquilo y normal, sin revelar lo sucedido en el hospital. Estela se acercó a doña Luz con natural gentileza. Bienvenida a nuestra casa, dijo con una sonrisa acogedora. Me llamo Estela. Doña Luz, algo tímida pero claramente conmovida por la cálida bienvenida, se presentó. Muchas gracias. Me llamo Luz, pero todos me llaman doña Luz. Estela, siempre atenta y servicial, había separado algunas prendas limpias para la señora. No son nuevas, pero están muy limpias, explicó Estela entregando la ropa a doña Luz. Espero que le sean cómodas. Doña Luz agradeció visiblemente emocionada por tanta amabilidad. Además, Estela ya había preparado un espacio para doña Luz en la sala, arreglando el sofá con una manta limpia y perfumada. Puede dormir aquí esta noche. Queremos que se sienta como en casa, dijo Estela, mostrando el sofá. Doña Luz comenzó a rechazar, no queriendo causar molestias. Pero Armando intervino. Insistimos. Doña Luz, es importante para mí observar su salud. Esta noche, mañana puede decidir qué hacer. Doña Luz, aún algo vacilante, aceptó la oferta. Nunca había sido tratada con tanta consideración y cariño. La hospitalidad de Estela y la genuina preocupación de Armando la hicieron sentir valorada y respetada. Mientras Estela servía la cena, Armando y doña Luz se sentaron en la sala. Él observaba directamente a la señora, asegurándose de que estuviera cómoda y segura. El ambiente en la casa de Armando y Estela era de calidez humana y cuidado, un marcado contraste con el ambiente frío e impersonal del hospital del cual Armando había sido despedido. Doña Luz, sentada en el sofá, miraba a su alrededor sintiéndose agradecida y acogida, una sensación rara en su vida en los últimos años. Después de la cena, la rutina de la casa se desarrolló tranquilamente. Armando y Estela acostaron a Victoria, asegurándose de que la pequeña estuviera cómoda y soñolienta. Luego fueron a ver cómo estaba doña Luz, sentada en el sofá. Expresó su gratitud con palabras sencillas pero cargadas de emoción. Gracias por todo lo que están haciendo por mí, dijo, sus palabras resonando sinceridad. Con doña Luz aparentemente dormida, Armando y Estela se dirigieron a la cocina para una conversación más privada. Hablaban en voz baja, cuidando de no perturbar la tranquilidad de la noche. Estela, algo pasó en el hospital hoy, comenzó Armando, vacilante. Relató cada detalle del día, desde la llegada de doña Luz hasta su despido. Estela escuchaba atentamente, su expresión alternando entre preocupación y comprensión. Cuando Armando terminó, ella puso su mano sobre la de él. Hiciste lo correcto, Armando. Ayudar a alguien en necesidad siempre es el camino correcto. Dios nos mostrará una salida, dijo con una voz llena de fe y esperanza. Mientras tanto, desde el sofá, doña Luz estaba despierta, escuchando cada palabra de la conversación. Había intentado dormir, pero la inquietud de su mente la mantenía despierta. Al escuchar sobre el despido de Armando y la preocupación de Estela, su corazón se apretó. Se sentía culpable por ser la causa de tal problema para esa familia tan generosa y bondadosa. Lo peor de todo, continuó Armando, es que el costo del tratamiento de nuestra Victoria está aumentando, Estela. No sé cómo vamos a conseguirlo ahora,
dijo Armando, su voz cargada de preocupación. Estela, a pesar de la ansiedad visible en su rostro, intentaba mantener la esperanza. Encontraremos una manera de cuidar de nuestra pequeña. Dios nunca nos ha abandonado, no será ahora, respondió, buscando en las profundidades de su fe la fuerza para enfrentar esta nueva adversidad. Escuchando esas palabras, doña Luz sintió un peso aún mayor en su corazón. La preocupación de Armando y Estela por el futuro de su hija y el impacto financiero de su despido la entristecía profundamente. Todo es mi culpa. Si él no me hubiera ayudado, todavía tendría su trabajo, pensaba doña Luz. El sentimiento de tristeza y responsabilidad la dominaba, sumergiéndola en pensamientos sobre cómo su presencia había complicado la vida de esa familia. Después de una noche inquieta escuchando las preocupaciones de Armando y Estela, doña Luz se quedó dormida, sus pensamientos aún rondando la conversación que había escuchado. Cuando llegó la mañana, trayendo consigo los primeros rayos de sol que se filtraban por la ventana, se despertó sintiéndose un poco más estable, pero aún cargada de pensamientos. Armando fue el primero en ir a ver cómo estaba. Al encontrarla despierta, preguntó con amabilidad: «¿Cómo se siente esta mañana, doña Luz?». Ella respondió con una leve sonrisa: «Un poco mejor, gracias por su preocupación». Armando notó que parecía más tranquila, aunque aún llevaba una expresión pensativa. Estela, siempre atenta, invitó a doña Luz a desayunar con ellos. El aroma del café fresco y el pan tostado llenaba la cocina, creando una atmósfera acogedora. A pesar de los desafíos, la pareja continuaba tratando a doña Luz con una bondad excepcional. Sentada a la mesa con ellos, doña Luz apenas podía creer que existieran personas tan generosas y acogedoras. Durante el desayuno, doña Luz expresó su gratitud. «No sé cómo agradecerles por todo lo que han hecho por mí, pero creo que ya es hora de que me vaya», dijo, su voz cargada de agradecimiento y cierta renuencia. Al escuchar esto, Estela, con su habitual generosidad, respondió: «Puede quedarse con nosotros todo el tiempo que necesite, doña Luz». Pero doña Luz insistió: «Agradezco de todo corazón, pero no puedo quedarme más». Armando, entendiendo su decisión, ofreció dinero para el taxi. «Sé que perdió su cartera con todos sus documentos. Por favor, acepte esto para el viaje en taxi», dijo, extendiendo algunos billetes. Doña Luz vaciló, pero finalmente aceptó. «Lo devolveré tan pronto como pueda», prometió. Armando sonrió amablemente. «No tiene que preocuparse por eso», aseguró con un corazón lleno de gratitud y una mente aún preocupada. Doña Luz se despidió de la pareja y se marchó esa mañana, pero esa despedida definitivamente no era el fin de esa reciente amistad. Volviendo a la rutina diaria, Armando enfrentó la nueva realidad de estar desempleado. Comenzó la búsqueda de un nuevo empleo distribuyendo currículos en varios hospitales de Guadalajara. Cada entrega estaba acompañada de una esperanza mezclada con ansiedad. En cada hospital no solo dejaba un pedazo de papel, sino también la esperanza de una oportunidad que podría cambiar la difícil situación en la que se encontraba. Mientras esperaba respuestas, Armando no se quedó quieto. Comenzó a organizarse para ofrecer pequeños servicios en los barrios cercanos, como cortar el césped o hacer pequeñas reparaciones. «Tal vez pueda ayudar con algo por aquí», decía a los vecinos, tratando de encontrar formas de traer algo de dinero a casa. Cada tarea completada le traía un pequeño alivio financiero, pero la preocupación por el futuro permanecía. Con el último pago que recibió del hospital, Armando compró 2 cajas del medicamento necesario para Victoria, suficientes para cubrir 2 meses de tratamiento. Mientras organizaba los medicamentos pensaba: «Necesito encontrar una solución antes de que esto se acabe. Victoria no puede quedarse sin medicina. Si el dinero que Estela recibe en la escuela solo es suficiente para nuestra alimentación y la cuota de nuestra casita, necesito actuar rápido para salvar a mi familia». La responsabilidad de cuidar la salud de su hija pesaba sobre sus hombros, mezclándose con el miedo a lo desconocido. A pesar de estar concentrado en resolver los problemas inmediatos, Armando no podía dejar de preocuparse por doña Luz. Se preguntaba con frecuencia si había llegado segura a su destino. «Espero que doña Luz esté bien y que el Señor guíe sus pasos y su salud»,
Sí, es tu voluntad, Padre. Espero reencontrarla, murmuraba en sus oraciones nocturnas. Armando y Estela, a pesar de las dificultades, mantenían una unión fuerte. Se apoyaban mutuamente, encontrando fuerza en el otro. Ambos se decían: vamos a superar esto juntos. Somos fuertes. Podemos trabajar en lo que sea necesario. No me importa hacer 2 turnos con tal de que nuestra hija tenga su tratamiento. Estoy contigo, mi amor. Pasaremos por esto como siempre lo hemos hecho. Estela intentaba mantener un semblante optimista. Armando, aunque preocupado, se sentía fortalecido por la presencia y el apoyo de su esposa. Al amanecer, el sonido del teléfono cortó el silencio de la casa de Armando, sacándolo de sus pensamientos matutinos. Con el corazón acelerado por la posibilidad de ser una respuesta a los innumerables currículos que había distribuido, corrió a contestar. Podría ser una entrevista, pensó con una mezcla de esperanza y ansiedad. Del otro lado de la línea, una voz grave y educada preguntó: «Buenos días, ¿hablo con Armando Salazar?». Armando confirmó, intentando contener el nerviosismo en su voz. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudar?». La voz respondió: «Soy el doctor López, del Departamento de Recursos Humanos de un hospital. Estamos interesados en su perfil y nos gustaría invitarlo a una entrevista». Armando apenas podía creer lo que escuchaba. «Una entrevista. ¿Está seguro de que es para mí?», preguntó casi tartamudeando. «Sí, señor Salazar. Estamos impresionados con su experiencia y nos gustaría conversar personalmente», respondió el doctor López. Luego proporcionó la dirección para la entrevista, y para sorpresa de Armando, era la dirección del Hospital San Ángel, su antiguo lugar de trabajo. Confundido, interrumpió: «Disculpe, ¿podría repetir la dirección? Parece ser la del Hospital San Ángel donde yo trabajaba». El doctor López confirmó calmadamente: «Exactamente, señor Salazar. El Hospital San Ángel». Armando se quedó atónito. «Pero yo trabajaba allí hasta hace poco. Fui despedido», dijo intentando entender la situación. El doctor López respondió: «Estoy al tanto de su situación anterior, señor Salazar, pero nos gustaría hablar con usted nuevamente». «Claro, aquí tienes el texto corregido y modificado». Armando sintió una mezcla de emociones al recibir la llamada. Por un lado, la sorpresa y un poco de confianza. Por otro, una ligera desconfianza. No quería volver a trabajar en un lugar tan elitista, pero dadas las circunstancias, ¿cómo podía rechazar esta oportunidad? «Esto es increíble», dijo con un tono algo desanimado pero firme. «Por supuesto, acepto la entrevista. ¿Cuándo debo presentarme?», preguntó, aún intentando procesar cómo aquello podía estar sucediendo. El doctor López le proporcionó los detalles de la entrevista y le indicó que debía presentarse al día siguiente por la mañana, despidiéndose luego. Poco después de colgar el teléfono, Armando permaneció inmóvil por un momento. La situación era muy extraña, pero iría a esa entrevista. Victoria era más importante que todo. Cuando Estela llegó a casa más tarde ese día, Armando apenas podía esperar para compartir la noticia de la llamada que había recibido. Tan pronto como ella entró, corrió a su encuentro, su rostro irradiando una mezcla de nerviosismo y emoción. «Estela, no vas a creerlo. Recibí una llamada esta mañana», comenzó él, apenas conteniendo su ansiedad. Estela, notando la agitación de Armando, respondió con una mirada de curiosidad. «¿Qué pasó? ¿Alguna novedad?». Armando explicó rápidamente sobre la llamada del doctor López y la invitación para una entrevista de vuelta al Hospital San Ángel. Al escuchar esto, el rostro de Estela perdió un poco de brillo. «Armando, ese es el hospital que te despidió. Ellos no se preocupan por todos, solo por aquellos que tienen mucho dinero», dijo. Armando asintió, comprendiendo las preocupaciones de su esposa. «Sé, Estela, y estoy de acuerdo contigo. Pero en este momento tenemos que pensar en Victoria. Su tratamiento se está volviendo cada vez más caro, y ese trabajo puede ayudarnos a cubrir los costos. Odio tener que volver a ese ambiente tan pesado, pero haré lo que sea necesario por nuestra familia». Habló con voz firme.
aunque sus ojos demostraban que no estaba contento. Estela, tras un momento de reflexión, asintió ligeramente. Tienes razón, Armando. Nuestra prioridad es Victoria. Pero en cuanto podamos, debemos buscar algo mejor, dijo con determinación en su voz, aunque un poco contrariada. Armando entendió la posición de Estela. Prometo que esto es una solución temporal. Tan pronto como surja una oportunidad mejor, la tomaré, dijo. Después de terminar la conversación, Armando y Estela se dieron cuenta de que Victoria, que jugaba tranquilamente en un rincón de la sala, tenía fiebre alta. Estela, con una mezcla de preocupación y nerviosismo, dijo rápidamente: Armando, tenemos que llevarla al hospital ahora. Está muy caliente. Sin perder tiempo, tomaron a Victoria en brazos y corrieron al hospital infantil donde siempre había sido tratada. Al llegar al hospital, la situación de la pequeña Victoria fue evaluada rápidamente por el equipo médico. Al ver la gravedad, la llevaron corriendo a una sala de emergencia, dejando a Armando y Estela afuera, llenos de ansiedad y miedo. El pasillo del hospital parecía interminable, largo y silencioso, mientras esperaban noticias. Horas pasaron, cada minuto pareciendo una eternidad para los padres angustiados. Finalmente, el médico que atendió a Victoria apareció con una expresión seria. Su hija ha tenido un empeoramiento significativo. Necesitaremos internarla para monitoreo y tratamiento intensivo, dijo el médico. Las palabras del médico sonaron como un golpe para Armando y Estela. Armando, tratando de mantener la calma, preguntó: «Pero ella estará bien, ¿verdad?». El médico respondió: «Haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Está en buenas manos, pero debemos actuar con rapidez». Armando asintió, sintiendo una mezcla de confianza y temor en las habilidades del equipo médico. Mientras Estela acompañaba al médico para ver a Victoria, Armando se sentó en una de las sillas del pasillo con la mente llena de 1000 pensamientos. La salud de su hija era su mayor preocupación, pero la realidad financiera también lo atormentaba. ¿Cómo vamos a pagar por esto? Su seguro médico no cubre esto, pensó, sintiendo un peso abrumador en su corazón. Armando recordó el trabajo que había perdido y la entrevista programada en el Hospital San Ángel. «Necesito este trabajo más que nunca», murmuró para sí mismo. La situación de su familia parecía cada vez más desesperada, y él sentía la presión de encontrar una solución. Solo en el pasillo del hospital, Armando cerró los ojos e hizo una oración silenciosa, pidiendo fuerza y un camino a seguir. Esa noche, mientras Estela permanecía en el hospital junto a la cama de Victoria, antes de salir, tuvo una breve conversación con Armando. «Voy a casa para prepararme para la entrevista de mañana. Quédate aquí con Victoria. Estaré de vuelta cuando termine», dijo Armando. Estela, aunque preocupada por su hija, comprendía la importancia de esa entrevista. «Ve, Armando, lo necesitamos. Yo me quedaré aquí con ella. Buena suerte», dijo, con una mirada que mezclaba ansiedad. Armando apenas pudo dormir esa noche. Sus pensamientos estaban divididos entre la preocupación por la salud de Victoria y la entrevista que podría ser la clave para un cambio en su vida. Al amanecer, se levantó temprano, se vistió con su mejor ropa, la que reservaba para ocasiones especiales, y se preparó. Mirándose en el espejo, trató de reunir toda la confianza que pudo, mientras se preparaba mentalmente para el día que le esperaba. Llenaba su mente con determinación. «Tengo que conseguir este trabajo», pensó, decidido por ella, por Estela, por nuestra familia. Con ese pensamiento en mente, salió de casa, cerrando la puerta detrás de sí, con una sensación de propósito renovado. En el camino hacia el Hospital San Ángel, Armando repasaba en su mente posibles preguntas y respuestas para la entrevista. Sabía que esta oportunidad era crucial y no quería dejar nada al azar. «Debo demostrar que soy el candidato adecuado para el trabajo», murmuraba para sí mismo, tratando de concentrarse en la entrevista. Al llegar al hospital fue recibido por el doctor López, quien le estrechó la mano con firmeza. «Buenos días, señor Salazar. Gracias por venir, estamos ansiosos por hablar con usted», dijo el doctor López.
Armando agradeció y sonrió cortésmente al doctor López, pero no lo reconoció. Era la primera vez que veía a ese hombre, lo que lo dejó un poco desconcertado. ¿Dónde está el doctor Sandoval, el jefe que me despidió?, pensó Armando, mientras caminaba por los pasillos familiares del hospital. Con cada paso, notaba pequeños cambios. El ambiente parecía diferente, menos tenso, e incluso la decoración había cambiado ligeramente. Armando notó la ausencia de rostros conocidos. Mariana, la recepcionista que se había negado a ayudar a Lu, no estaba en su puesto habitual. Tal vez la hayan ascendido. Era muy amiga del señor, pensó Armando, sorprendido por los cambios. La idea de que en hospitales de élite como San Ángel los equipos pudieran cambiar según los caprichos de la administración cruzó su mente. Siguiendo al doctor López, Armando fue llevado a una amplia sala de reuniones. Al entrar, se encontró rodeado de varias personas sentadas alrededor de una larga mesa. Había rostros conocidos, todos vestidos de manera formal, mirándolo con una mezcla de curiosidad y expectación. Armando, confundido, miró al doctor López en busca de una explicación. El doctor López, al darse cuenta de la confusión de Armando, sonrió y dijo: «Señor Salazar, permítame presentarle al nuevo equipo de dirección del Hospital San Ángel. Hemos tenido algunos cambios significativos recientemente». Armando, todavía tratando de asimilar la información, saludó tímidamente al grupo mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. Miró alrededor de la sala, tratando de relacionar los rostros con los roles que desempeñaban en este nuevo escenario del Hospital San Ángel. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una figura familiar pero inesperadamente diferente. Sentada en la silla principal de la mesa estaba una señora elegantemente vestida, irradiando un aura de autoridad y benevolencia. Armando parpadeó varias veces sin poder creer lo que veía. «No puede ser», pensó. Antes de que Armando pudiera expresar su sorpresa, el doctor López habló. «Así es, señor Salazar. Esta es doña Luz Hernández, la dueña del Hospital San Ángel». Las palabras del doctor López resonaron como un trueno en sus oídos. Armando miró a la señora con la mente dando vueltas en mil direcciones. Doña Luz Hernández, a quien Armando había conocido en circunstancias tan humildes y vulnerables, ahora se revelaba como la dueña del hospital. Ella lo observaba con una mirada serena y una leve sonrisa. «Armando, es bueno verte, y en circunstancias tan diferentes», dijo con una voz que llevaba tanto poder como amabilidad. Armando, aún conmocionado por la revelación, logró balbucear una respuesta. «Doña Luz, yo no tenía idea». «¿Cómo es posible?». Su voz estaba llena de incredulidad. Doña Luz Hernández, al darse cuenta de la confusión de Armando, se levantó de su silla con elegancia serena. «Señor Salazar, veo que está confundido. Permítame explicar», comenzó ella con una voz serena que de inmediato atrajo la atención de todos en la sala. «Ese día en que me ayudó, todo ocurrió por accidente. Yo estaba en un refugio para niños donde soy voluntaria y donante», explicó doña Luz, su voz reflejando sinceridad y humildad. Era día de limpieza, por lo que estaba sucia y desarreglada. Normalmente no visito mi hospital con frecuencia. Después de años dedicándome al trabajo en salud, especialmente después de quedarme viuda y sin hijos, decidí enfocar mis energías en otros lugares. Este hospital ya era una referencia y tengo un equipo enorme que se encarga de todo para mí», continuó, con todos en la sala, escuchando atentamente. «Pero volviendo a ese día específico, decidí caminar a casa, una elección inusual, ya que normalmente mi chofer siempre está conmigo. Pero le di un día libre. Lamentablemente, el esfuerzo físico en el refugio fue mayor de lo que esperaba, y como ya tengo presión arterial alta, comencé a sentirme mal». Doña Luz hizo una pausa, recordando ese día. «Mi hospital estaba muy cerca por casualidad, así que fui allí esperando que me ayudaran. Pero como rara vez lo visitaba y esa vez no llevaba mis documentos, el personal del hospital no me reconoció y no me ayudó. Y antes de que pudiera explicar quién era, me trataron muy mal, independientemente de quién fuera.
No es así como se trata a ningún ser humano, dijo, mirando directamente a Armando. Fue entonces cuando apareció usted, Armando, sin saber quién era. Me mostró amabilidad y compasión, me trató con dignidad y respeto, algo que lamentablemente no recibí del personal de mi propio hospital, que construí con tanto esfuerzo y trabajo. Armando escuchaba completamente absorto en la historia de Doña Luz. Recordaba ese día a la mujer frágil y enferma que llegó al hospital y ahora veía a la misma mujer frente a él, revelándose como la dueña del lugar. Doña Luz Hernández, con una expresión de introspección, continuó narrando su historia para Armando y los demás presentes en la sala. Ese día me di cuenta de un grave error que cometí al dejar el hospital en manos de un director que contrató a personas que no compartían los valores que siempre valoré, comenzó ella, su voz denotando una mezcla de tristeza y determinación. Desde la fundación de este hospital, mi instrucción siempre fue clara. Todos los pacientes debían ser tratados con dignidad y respeto, independientemente de su situación financiera. A pesar de ser un hospital privado, siempre me aseguré de que así fuera. Ese día fue un shock para mí. La forma en que fui tratada fue lo opuesto a lo que siempre soñé para San Ángel. Hizo una pausa mirando alrededor de la sala. Fue una lección dolorosa, pero necesaria. Armando, aún asimilando la magnitud de esa revelación, expresó su sorpresa y confusión. Doña Luz, ¿por qué no reveló quién era cuando comenzó a sentirse mejor? No estoy enojado, solo no entiendo, dijo, su voz reflejando una genuina perplejidad. Doña Luz respondió con calma reflexiva. Armando, después de ser atendida por usted, sentí que no estaba perdida. En San Ángel vi en usted a un ser humano increíble, alguien que encarnaba los valores que siempre valoré. Si hubiera revelado mi identidad en ese momento, podría haber alterado la naturaleza pura y genuina de nuestra interacción. Quería conocer más sobre usted, sobre el hospital, a través de sus ojos, sin influencias. Explicó, asintiendo mentalmente al comenzar a comprender. Además, Armando, escuché sin querer la conversación que tuvo con su esposa sobre la enfermedad de su hija y su despido. Me disculpo por eso. No fue mi intención escuchar, pero fue la gota que colmó el vaso y me hizo actuar. Sabía que debía intervenir en el hospital para restaurar los valores que había perdido. Continuó doña Luz, mirando a Armando con una expresión que combinaba empatía y determinación. Lo que has enfrentado y tus preocupaciones por tu hija, mi corazón se conmovió. No podía quedarme de brazos cruzados sabiendo que personas como tú, que traen compasión y humanidad a la medicina, estaban siendo apartadas, agregó doña Luz con determinación. Continuó explicando los cambios que había implementado en el Hospital San Ángel después de todo lo ocurrido. Tomé la decisión de regresar al hospital y realizar algunos cambios significativos. Creo que la cultura de un hospital comienza con las personas que trabajan en él. Recontraté a alguien en quien siempre confié para mantener los principios que establecí para San Ángel, dijo con firmeza, mirando al doctor López con un gesto de mutuo respeto. Luego se volvió nuevamente hacia Armando. Después de reorganizar el equipo, le pedí al doctor López que se pusiera en contacto contigo. Tenemos una propuesta que hacerte, anunció, mirando a Armando con una expresión de expectativa. Armando, queremos saber si aceptas el puesto de jefe de enfermeros, con una formación directa bajo la supervisión del doctor López. El objetivo es prepararte para que eventualmente asumas la dirección del Hospital San Ángel cuando estés listo, concluyó, observando a Armando atentamente, esperando su respuesta. Armando, aún tratando de procesar la realidad de ese momento, se sentía como si estuviera en un sueño. ¿Esto realmente está sucediendo?, se preguntó a sí mismo, su voz llena de emoción, cuando doña Luz confirmó la propuesta. Él aceptó de inmediato, sin dudar. Esto es más que un sueño hecho realidad. Es algo que nunca imaginé que fuera posible, dijo, su voz temblorosa de emoción, sus ojos llenos de lágrimas reflejando la alegría y gratitud que sentía. Doña Luz, observando la reacción de Armando, sonrió con satisfacción. Estoy muy feliz, Armando. Ahora siento un verdadero alivio al dejar el hospital en manos de personas buenas como tú, dijo, con compasión y sinceridad en su voz. Luego, con un gesto que sorprendió aún más a Armando,
Doña Luz sacó un cheque de su bolso. «Tengo algo más para ti, Armando», dijo, extendiéndolo. «Esto es para cubrir el tratamiento completo de Victoria en el mejor hospital pediátrico, con todo lo que le corresponde. Quiero asegurarme de que tu hija reciba la mejor atención posible y encuentre la cura lo más pronto posible». Armando, sosteniendo el cheque en sus manos, sintió una oleada abrumadora de emociones. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a Doña Luz, incrédulo. Yo no sé qué decir. Esto es más de lo que podría haber pedido o imaginado, balbuceó su voz entrecortada por la emoción. Mirando a su alrededor, Armando vio los rostros de los presentes, todos conmovidos por la escena. El doctor López, con una sonrisa amable, asintió en aprobación, reconociendo la nobleza del gesto de Doña Luz. Armando, con el cheque en mano, sentía una profunda gratitud. «Prometo honrar esa confianza y hacer todo lo que esté a mi alcance para estar a la altura de esta oportunidad. Y no tengo palabras para agradecer lo que están haciendo por mi hija», dijo con sinceridad, cargado de una promesa de dedicación y gratitud infinitas. Saliendo de la sala de reuniones, Armando se sentía completamente en estado de shock. Sus manos temblaban y su mente estaba a 1000 por hora. Necesitaba compartir las noticias con Estela de inmediato. Tomando su teléfono celular la llamó y, tan pronto como ella respondió, las palabras salieron de su boca, mezclando alegría e incredulidad. «Estela, no vas a creer lo que ha sucedido», dijo emocionado al otro lado de la línea. Ella escuchaba atentamente con lágrimas de emoción empezando a llenar sus ojos. «Armando, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?», preguntó preocupada. Armando, aún tratando de controlar su respiración, explicó todo, desde la oferta de trabajo hasta el cheque para el tratamiento de Victoria. «Estela, nuestra vida va a cambiar. Doña Luz ha pagado el tratamiento de Victoria y yo voy a ser el jefe de enfermeros con la perspectiva de dirigir el hospital en el futuro», dijo Armando. Estela, al otro lado de la línea, comenzó a llorar de alivio y felicidad. «Esto es increíble, Armando. Es un milagro. ¿Cómo es posible?», exclamó, su voz entrecortada por la emoción. «No lo sé, Estela. Parece un sueño, un acto de bondad que se ha convertido en un giro surrealista», respondió Armando, aún en estado de shock. Ambos sintieron como si les hubieran quitado un peso de encima. En los días siguientes, Armando asumió su nuevo cargo en el Hospital San Ángel. Pudo notar que las cosas realmente habían cambiado para mejor. Había un nuevo espíritu en el ambiente, una energía de renovación y compasión que impregnaba los pasillos y las salas del hospital. Inspirado por esta nueva etapa, Armando hizo una propuesta a Doña Luz. «Doña Luz, tengo una idea. ¿Qué tal si abrimos una ala separada del hospital para atender a personas necesitadas? Podríamos ofrecer tratamiento de calidad de forma gratuita o a un costo muy reducido», sugirió. Doña Luz escuchó la propuesta de Armando con atención, con un brillo de aprobación en sus ojos. «Armando, esto es una idea maravillosa. Vamos a hacerlo», respondió ella entusiasmada. «Vamos a liberar el presupuesto necesario para la construcción de un hospital popular cerca de San Ángel. No será solo un ala, será un lugar donde aquellos en necesidad puedan recibir atención de calidad sin preocuparse por los costos». La decisión de Doña Luz fue celebrada como un paso innovador y un ejemplo de responsabilidad social en el sector de la salud. El proyecto del Hospital Popular tomó forma rápidamente, con Armando trabajando codo a codo con Doña Luz y el doctor López, para asegurarse de que todo saliera según lo planeado. El día de la inauguración del nuevo hospital, bautizado como Hospital Victoria en honor a la hija de Armando, la emoción estaba en el aire. Doña Luz Hernández, con una expresión de orgullo y satisfacción, subió al estrado para dar su discurso. El cielo estaba despejado y una suave brisa acompañaba sus palabras, que tocaban profundamente a todos los presentes. «Queridos amigos y colegas, hoy no es solo la inauguración de un hospital, sino la celebración de un principio que debe guiarnos a todos. Ayudar sin mirar a quién», comenzó Doña Luz, su voz firme resonando en el espacio.
Este hospital es el fruto de un simple acto de bondad, un gesto genuino de cuidado por una extraña que transformó vidas y reavivó la llama de la esperanza y la humanidad en nuestros corazones. Armando y Estela estaban allí, presenciando el nacimiento de un sueño que comenzó con un simple acto de bondad y que ahora se materializaba en forma del Hospital Victoria, un legado de amor, cuidado y humanidad. Era un momento que guardarían para siempre, un recordatorio conmovedor del poder de la compasión y el cambio que un solo gesto puede traer.